aí, pessoal do Trincheiras do Rock, hoje eu estou aqui diretamente do Brasil, obviamente, mas falando com o nosso convidado diretamente do Peru, Marcel Verand, que é do grupo Memórias de um Despertar, um grupo de power metal muito interessante, com uma proposta muito legal, com musicalidade, com poesia, com toda a arte, todo um conceito artístico muito legal para a gente conhecer aqui. Entonces, estoy aquí. Marcelo, Marcel, ¿se puede, por favor, presentarse a nuestros oyentes? Hola, ¿qué tal, Pedro? Gracias por la invitación. Saludos a todos nuestros amigos de Brasil. Espero en una próxima entrevista aprender algunas palabras en portugués, pero por lo pronto decirles que la música es maravillosa. Gracias por la entrevista y arriba el heavy metal. Bom, muchas gracias, digo yo, por aceptar mi invito. Es un gustazo, como sabes. Bien, voy a empezar por el nombre del proyecto, Memorias de un Despertar, porque es un nombre muy creativo y cada vez que pienso sobre el nombre, Ujú. percebo cuán profundo, como es profundo la idea, porque Memorias de un Despertar, entonces, ¿cómo así? Nos acordamos de cuando despertamos, hay un sentido poético muy bueno, entonces me gustaría de saber cómo fue la idea para este nombre, para todo el proyecto, por favor. La idea nació en el año 1997. Sin embargo, esto es consecuencia de un sueño que yo tuve cuando era adolescente, en la cual tuve un sueño muy vívido de en otra época, con otro cuerpo, en otro lugar. Esa experiencia y ese sueño fue tan, pero tan real, que cuando me desperté, sentía que estaba viviendo otra vida, porque me conecté tanto con el personaje con el cual estuve conectado en el sueño, que cuando me desperté no me reconocí por un instante. Entonces, la conclusión a la que yo llegué, al margen de las creencias espirituales o no, es que yo tuve una vida pasada que pude revivir a través del sueño. Entonces, el despertar tiene que ver con tomar conciencia de, bueno, hay muchos niveles en lo que es el despertar. Ahí está el despertar espiritual, si quieres, pero en este caso fue tomar conciencia de una vida pasada, ¿no? O de una posibilidad de vida pasada, en una época medieval, ¿no? Que siempre es algo que me ha traído y me ha gustado muchísimo. Entonces, fue así que nació la idea de Memorias de un Despertar, y de hecho toda la historia que aparece en el disco número 1, que se llama Iris Sacrificio, es el sueño, con algunas pequeñas variaciones, pero es básicamente el sueño, ¿no? Entonces, que eran sueños repetitivos y que se dieron por un periodo largo de tiempo. Entonces, esa es la razón. Uau, excelente saber disso. Então, pessoal, aqui eu perguntei aqui para o Marcel sobre o motivo, né? Porque o nome Memórias de um Despertar é um nome com uma carga poética muito interessante. Ele falou que realmente isso vem de um sonho quando ele teve quando era adolescente, né? Que ele estava em uma vida passada e que ele se conectou tanto a esse sonho que ele se sentiu até em uma outra vida, vivendo uma vida até falsa, vamos dizer assim, depois que acordou, né? Então, obviamente, até o primeiro disco traz referências a esse sonho, é basicamente esse sonho. Então, puxa, muito legal. E se ve também que a proposta, vamos dizer assim, visual del proyecto, por las portadas, ¿sí? Las ilustraciones, también tienen esta inspiración onírica, se puede decir. Eso, Sí, eh, después del primer disco, se continúa a buscar esta busca, vamos decir así, onírica, poética, o lo que buscó para hacer los trabajos que vinieron después. de hecho, sí, después del primer disco sacamos un EP que tiene 3 canciones, que era el avance o el inicio de lo que sería el segundo álbum, que originalmente buscábamos hacer una historia previa que lleve a los personajes de la historia de Iris Sacrificio a donde llegaron, ¿no? Esta precuela sí era totalmente inventada, no es algo de un sueño, y me interesaba mucho hacerla, sobre todo para agregar instrumentos andinos, o agregar un poco la cultura. Al Perú pertenecemos a los Andes, los incas, hay toda una cultura y hay una mitología muy importante a nivel andino que no es muy conocida, con algunos dioses y demás. Está el dios del trueno que se llama Illapa, por ejemplo, que se convierte en puma y baja a la tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante, entre otras cosas. Y la idea era poder crear una historia que recreara cómo nacieron estos personajes, que después murieron y aparecieron en una nueva vida en Iris Sacrificio.
Pero este álbum se quedó truncado porque cuando ya estaba a punto de iniciar la composición de las siguientes canciones para hacer el álbum completo, luego de las tres, me conecté con un deseo muy grande de compartir algunos mensajes, la verdad, espirituales en los que yo creo puntualmente y que buscaba también empoderar a las personas. Entonces decidí empezar a componer otro tipo de canciones que son más de un estilo hard rock melódico, ¿no? Siempre con algún sello de memoria, es un despertar, pero son canciones que buscan compartir mensajes. Entonces las letras están escritas con un fin muy determinado. Cada canción ha sido con un propósito. Y así nació el álbum que se llama Reclama tu libertad, que no es una historia, o sea, sí hay una historia porque le agrega una historia al final, pero no es una historia épica, ¿no? Y es así, es así como nació el segundo álbum que se llama Reclama tu libertad, que es precisamente este de acá. Bueno, se logra ver bien ahí. Não, sim, você pode ver. Então, pessoal, aqui eu perguntei para ele também, né, de como foi dar sequência, né, porque começar com o primeiro álbum baseado num sonho, né, como fazer os trabalhos seguintes, eles tiveram essa inspiração onírica, né, também. E aqui o Marcelo tá falando pra gente, né, que ele até pensou em fazer uma prequela, que veio o EP depois, né, um prequel, né, uma história prévia, mas que ele acabou se envolvendo em outros projetos, acabou então fazendo aí sentir uma conexão, vamos dizer assim, uma conexão, uma necessidade de estabelecer uma nova conexão musical e trazer uma nova mensagem. E aí ele simplesmente transformou o que seria o segundo álbum num EP. E aí o segundo álbum ele tem uma proposta já um pouco mais diferente musicalmente e até, vamos dizer assim, liricamente. Perfecto. Y una cosa que me llama mucho la atención, porque una agrupación metal en general tiene siempre, no voy a decir miedo, pero los metaleros, vamos a decir así, son siempre un poco receosos de empezar la carrera con una propuesta conceptual, porque es muy difícil de hacer un trabajo conceptual que suene completo, que suene como una historia. Y se ve por el primer trabajo que has conseguido. Entonces, esto fue vamos a decir así, una cosa que sucedió naturalmente, pienso, porque como surgió la idea, pero tuviste cualquier, vamos a decir así, resistencia de los músicos que has invitado, de los sellos, para conseguir hacer este primer trabajo conceitual, o todos compraron la idea, vamos a decir así, porque vieron que la idea era buena y dijeron, vamos. Bueno, la ventaja es que es una autopublicación, entonces no tenía que rendirle cuentas a ningún sello discográfico. Así que básicamente tenía la libertad de hacer lo que yo deseara, ¿no? Y la historia de mi sueño originalmente, como digo, tuvo algunas variaciones para convertirla en una historia que sería Ir y Sacrificio, pero yo me he ayudado con gente muy profesional, quien escribió finalmente la historia, o sea, transcribió la historia adaptándola al mundo medieval, sobre todo en el mundo, en la Irlanda antigua, la hicieron dos amigos, ¿no? Entonces, que son muy buenos escribiendo. Yo les conté mi historia en su momento y ellos me ayudaron a transcribirla muy bien. Eso, por un lado, hizo que la historia mantenga una historia muy buena. Pero musicalmente yo había compuesto las canciones, pero aún así recibí el apoyo de músicos de mucho talento para ayudarme. Aunque la producción, los arreglos yo los hice en su momento y se respetaron en su mayoría, hubieron obviamente mejoras en los mismos arreglos. Y la verdad, las canciones cuando las enviaba, los músicos les gustaba. Tuve la suerte que les gustaban las canciones y participaron con muchos ánimos y siempre aportando algún valor adicional. Entonces, fue bastante sencillo lanzar el álbum. El desafío que podrían enfrentar muchas bandas, y yo lo entiendo perfectamente porque yo lo viví cuando era joven, es la financiación, porque hay mucho talento que no tiene los medios para financiar un disco o un demo. Y yo, bueno, felizmente ya tenía los medios para financiar el disco. Así que, no siendo problema el dinero, pues todo lo que pueda trabajar desde la música y la creatividad y con músicos de mucho talento. Fue así que nació el disco y salió, bueno, por lo menos nosotros nos sentimos muy contentos con el resultado. Y han habido buenas críticas. Bien, mis críticas son buenas, puedo decirte, las más buenas es posible porque me gustó mucho, verdaderamente. Bueno, Sí, ao pessoal que está ouvindo, a los oyentes que nos escuchan, voy a decir esto en español, después voy a decir el mismo en portugués. Yo conocí Memorias de un Despertar antes de empezar el proyecto de Legión Extranjera, que es esta entrevista que hago. Entonces, cuando empecé el proyecto,
ya tenía la idea de llamarte para hacer Ah, una entrevista, porque conocí Marcelo por mi amigo Jaciel de México, que sí. me recomendó. Cuando escuché la música pensé, wow, esto es verdaderamente muy bueno, muy bueno. Esto debe ser escuchado por más gente. Entonces, qué bueno que has hecho isso. Então, pessoal, eu vou falar em português agora que eu acabei de falar, que assim, eu conheci o trabalho do Marcel, Memórias de um Despertar, antes do Legião Estrangeira, antes de começar aqui a fazer as entrevistas. E quando eu comecei aqui o canal, quando a gente começou aqui eu não comecei o canal, na verdade. Quando eu comecei o programa aqui, o Legião aqui no Trincheiras do Rock, eu já tinha na cabeça que o Marcel ia ter que ser um dos entrevistados, porque o trabalho, um amigo nosso em comum no México, o Raciel, que já foi entrevistado aqui, que me mostrou o trabalho, quando eu vi, eu falei, uau, isso é muito bem feito, isso é muito profissional. E muita gente tem que escutar isso. Perfeito. Entonces, volviendo, sí, tengo que traduzir lo que me contestaste, tá? Me olvidei. Então, pessoal, e só dizendo aqui que o disco foi auto-lançado, né? Ele foi um self-made, né? Então, foi um trabalho autoral de toda forma, inclusive a parte de lançar o disco, né? E aí até o Marcel fala, olha, uma coisa que me ajudou foi até que eu não tive tantos problemas para financiar o trabalho, que é uma coisa que realmente prejudica quando você está indo atrás, porque é difícil lançar um disco conceitual, né? Ah, existe uma certa resistência do mercado, mas que bom que o Marcel derrubou esses muros, né? Entonces, digo que bueno que derrubaste estas barreras para nosotros, porque el CD conceitual tiene siempre una carga artística muy interesante que creo que todo músico, todo artista debe buscar en algún momento de su carrera hacer eso, porque es siempre un desafío hacer una cosa que sea, vamos a decir así, que suena uniforme. Claro, Y claro, claro. eso lo veí en tu trabajo. ¿Sabes? De hecho, para compartirte, porque esto creo que no lo he comentado antes, pero una de las cosas, mientras trabajaba las canciones y terminamos de completarlas, porque originalmente yo tenía las canciones compuestas de hace muchos años, pero no tenía todas las canciones. Una de las cosas que busqué era que sean canciones simples. Si te das cuenta, son canciones simples, no es que tengan melodías tan complicadas, son melódicas. Y los arreglos instrumentales, o sea, los arreglos de guitarra y de música, si bien hay algunas guitarras virtuosas, también son sencillos, ¿no? No es un álbum que tenga gran complejidad y eso yo lo hice a propósito, porque yo quería que la historia pudiera llegar fácilmente a las personas, igual que la música, ¿no? Yo he escuchado álbumes conceptuales que son maravillosos, pero tengo que dedicarme a concentrarme mucho para entenderlos y digerir, o escucharlo muchas veces para digerirlo. Y es algo que yo no quería que pase con mi disco. Yo quería que la música llegue y fácilmente la gente pueda conectarse con la emoción o Wow. pueda conectarse con la historia. Y de hecho la historia, cuando yo compuse las canciones, como yo no era un buen escritor en aquella época, yo me di cuenta que las letras las mantuve, pero no son tan claras sobre la historia. Así que fue por eso que me animé también a crear al inicio una introducción que se llama Sinopsis, que hay un narrador argentino muy bueno que te cuenta un poco la historia para que la gente sepa de qué trata. Y al final hay un cierre, ¿no? Que música tipo de película que me gusta muchísimo. Entonces, la verdad me permití colocar elementos que para mí que me gustan mucho en la música, pero traté de facilitarle la vida al oyente, dándole información, porque insisto, a mí me pasa, yo veo discos conceptuales maravillosos, pero me cuesta entender la historia, me hago un montón de preguntas y no hay que me las explique, y no quería que pase eso, ¿no? Así que es como un adicional que me permití hacer con el disco. Voy a hacer una pregunta que yo dejaba para el segundo bloque, pero la tengo que hacer ahora. Después hago la traducción de todo, porque una de las cosas que percibí cuando escuché el trabajo es que la parte instrumental también trae una atmósfera. Mm. Entonces, se puede sentir un poco una sensación de, yo no me acuerdo cómo se dice eso en español, un soundtrack. Sí, de música de película, claro. Sí, El como si soundtrack. fueran la música de películas. Entonces, es como escuchar una radionovela, vamos a decir así. Sí, sí, Es- sí, sí. entonces, eso fue proposital.
Eso fue a propósito, fue ideado con ese fin, ¿no? Pero a mí me gusta esa música, entonces yo de hecho, esa música la compuso un compositor italiano que se llama Enzo de Rosa, que es un gran músico, gran compositor. Yo lo que hice fue contar la historia, yo ya tenía la melodía base de la música, él la magnificó, ¿no? Él la mejoró muchísimo y me creó la música del inicio, ¿no? Y el cierre, yo ya tenía también toda esa estructura de música creada con el piano, pero él le metió arreglos que la llevó a otro nivel. Y eso para mí fue un sueño hecho realidad. Yo soy fanático de la música de soundtracks, de Hans Zimmer, tantos artistas que tienen música épica, maravillosa. Así que quería darme el gusto de poder colocarle eso, esos elementos a este disco, ¿no? Y lo voy a hacer en el tercer álbum también, cuando haga la precuela completa, ¿no? Solo que ya con algunos elementos más andinos. Uau, isso é muito incrível. Então, pessoal, perguntei aqui, né, porque é música, vou resumir, é música a serviço da história. Então, assim, não há no trabalho uma musicalidade extremamente complexa, porque houve uma preocupação de ser digerível, vamos dizer assim, ao ouvinte, né? Então, isso aqui ser fácil de se perceber, ser fácil de se assimilar, e houve a valorização da história, ou seja, a gente até falou que é como se fosse uma trilha sonora de um filme, ou seja, você está criando uma radionovela através de uma música, né? Você pode dizer assim, uma ópera, vamos dizer assim, né? Então, muito legal, é o trabalho de praticamente um musical, só que com essa pegada do metal que a gente adora. Bien, ya estamos cerrando el primer bloco, para este primer bloco me gustaría que sugerisse una música de Memorias de un Despertar para nuestros oyentes. Pues antes de sugerirla, quisiera que me permitas mostrar esto porque de repente tampoco se conoce mucho y es que salió con un libro. No sé si esto tú lo sabías, pero hay un libro donde la historia ya está escrita completa, ¿no? Y tiene ilustraciones originales. Todo esto fue hecho a mano en aquella época y de hecho, si te muestro mi oficina, voy a ver si logro voltear esto. Ah, bueno. Están los cuadros, no se ven bien, pero están los cuadros. No sé, bueno, a lo lejos están los cuadros que mi amigo que hizo las pinturas los dibujó a mano, ya se están despintando, pero tengo ese recuerdo. Ahora sí, las canciones que yo sugiero de este álbum Ir y Sacrificio, del primero, una canción del primer álbum. Bueno, la canción bandera de este álbum se llama Leiden, así que adelante con Leiden. Perfecto. Entonces, Memórias de um Despertar no Trincheiras do Rock. Ley de mi nació, ya los cielos anunciaron al portador de la luz. Pessoal, esse aí, Memórias de um Despertar aqui no Trincheiras do Rock. Estou aqui conversando hoje com o Marcel Verrand, mentor do projeto, escritor, compositor, vamos dizer assim, o grande idealizador de uma proposta muito complexa, muito bacana. E aqui já vou direto para para o segundo bloco, já abrir com uma pergunta muito interessante. Bien, una cosa que me gusta mucho es cuando la arte se completa. Entonces, no hacemos solamente música, no hacemos solamente ilustraciones, no hacemos solamente redacción. Has hecho todo, todo. Entonces, has escrito el libro, has grabado la música. Es un concepto artístico completo de todo. Eso es una cosa muy rara de se ver. A mí especialmente me encanta verdaderamente. Me gustaría de saber cómo fue el proceso de escribir el libro. Por ejemplo, pensé así, está bueno el CD, pero no, tengo que detallar más esa historia con el libro. O cómo fue la sucesión de ideas que completó este trabajo. Pues, como te comenté, yo tengo que confesar, sí tengo libros escritos, pero mi nivel de escritura es muy sencilla. Yo escribo libros de autoayuda, de temas de desarrollo personal, pero este tipo de literatura, este tipo de redacción es distinto. Requiere un nivel de capacidad mayor que yo no tengo desarrollada.
Entonces lo que sucedió fue que yo en el año 97, cuando le conté mis sueños a un amigo, que fue el primero que me transcribió la historia en 5.000 palabras o 3.000 o 5.000 palabras, esa fue la base sobre la cual yo empecé a hacer las canciones. Pero yo siempre tuve la historia escrita y siempre la quise en un libro. En aquella época, ¿qué me iba a imaginar que iba a ser posible sacar un libro? Pero ya en la pandemia, en el año 2020, cuando ya estaba varado en Bogotá, me acuerdo en Colombia por trabajo, y tenía tiempo libre y me terminaron de convencer para poder sacar estas canciones al aire, fue que empecé a buscar los músicos, empecé a trabajar con el guitarrista que se llama Julián Castro. Y pues en ese momento quien me había estado apoyando y recordando continuamente este proyecto es un amigo que se llama Martín Mazuco, que vive en Argentina y que escribe maravilloso. Entonces le pedí a Martín si quería hacerme el honor de poder tomar la historia original y completarla en un libro, o sea, agregar más escenas, modificarlo un poco si quieres, y lo hizo encantado, ¿no? Entonces, mientras nosotros íbamos grabando las canciones, él iba avanzando y semana a semana me mandaba los avances de la historia y yo maravillado leyendo de parte en parte, semana a semana, mientras también recibía poco a poco lo que íbamos avanzando con la música, ¿no? Pero mi intención siempre fue tener la experiencia completa. O sea, no solamente la música, sino leer el libro mientras uno escucha, las ilustraciones para mí eran también muy importantes, poder de alguna manera, me encanta el dibujo, me encanta el arte, ¿no? Lo único que me falta, y espero poder hacer más adelante, es una obra de teatro o una obra musical de repente con Iris Sacrificio, una puesta en escena y obviamente el concierto también, ¿no? Pero todo temático. Finalmente lo que buscaba era crear una máxima experiencia, ¿no? Si no logro hacer la puesta en teatro, voy a tratar la forma de hacer un corto en dibujo anime o dibujo, algún tipo de animación que pueda mostrar la historia de alguna forma, porque me encantaría también tenerlo en video, pero con personajes y que se vean en movimientos y las escenas más importantes. Me encantaría llevarlo al cine, ¿entiendes? La verdad es algo que si uno puede soñar y por qué no, de repente se da. Pero eso es un poco, ¿no? Mi deseo siempre fue de crear la experiencia, nunca me quedé en una sola cosa, sino de tratar de llenar a todos los sentidos, lo más posible. É a coisa mais sinestésica possível. Ujú, correcto. Que bueno. Então, pessoal, estou falando aqui com o Marcel porque, assim, é uma proposta completa, né? Artisticamente completa. Você tem desde a parte de ilustração, você tem o livro que conta a história, você tem o CD que conta a história do livro, ou seja, é uma experiência sinestésica completa. A leitura, o som, o visual, né? E até o Marcel falou que ele tinha ideia até de fazer alguma coisa ou em teatro ou em vídeo para completar ainda mais isso. Cara, isso é um trabalho artístico gigantesco. Quem aí não tentou fazer algo assim, fique sabendo que é um trabalho gigantesco, um trabalho que requer uma sensibilidade gigantesca, né? E o Marcel, ele é escritor, né? Aí ele até falou, olha, eu sou escritor, mas o nível que essa história requeria, eu até pedi ajuda aqui a alguns amigos, porque não me senti a 100% ao nível dessa história, né? Então, olha que legal. Então, assim, não simplesmente foi algo artístico completo, mas foi algo que requis outros artistas, né? Para dar completar o valor artístico desse trabalho. Eso es una cosa rara de se ver, eso tengo que decir. Voy a te preguntar una cosa que me pasó por la cabeza varias veces, porque hay el libro, hay el CD, hay las ilustraciones. ¿No pensaste en hacer como un box Sí, promocional? sí, de hecho, tendría que haberlo creado, no lo llegué a hacer, digamos, ya ahí sí ya fue un tema de financiación, ya me había agotado el presupuesto que tenía destinado, de hecho, fui más allá del presupuesto que tenía original, pero yo creo que cuando suba la demanda de esta música, yo espero poder, me encantaría, ¿no? Hacer hasta un LP también, ¿no? Un vinil, pero sí, lo que sí hice, para divertirme como sacar separadores de libros con detalles que puedan ser interesantes, ¿no? Porque me gusta leer, ¿no? Entonces, para el que quiera, bueno, no se logran leer mucho, pero están ahí, en fin. Sí. Pero, y por ejemplo, es el andino, ¿no? El EP Taquiorco Oaxay, que es en quechua, que representa precisamente estos dos, por ejemplo, son los dos padres de los 6, ¿no? De los 5 de Quilquení más el peregrino, que es el demonio. Y este de arriba es el dios Iyapa, ¿no? Que es el dios del trueno, que los castiga y es parte de la historia que va a ir en el tercer álbum,
cuando lo desarrolle. Así que son pequeños detalles, pero más adelante seguramente podré hacer un box. Lo que sí hice fue un box digital, ¿no? Donde tengo ediciones antiguas, las originales, tengo videos también que no he compartido en YouTube, tengo diferentes recursos, explicaciones de cada una de las canciones, sobre todo del segundo álbum, pero tengo de los dos, de Iris Sacrificio y de Reclama tu Libertad, tengo como un combo digital que fue más sencillo de hacer, con bastantes recursos inéditos. Ahí explico cómo compongo las canciones. Por ejemplo, hay un proceso que yo sigo y dependiendo del tipo de canción o dependiendo del nivel de inspiración que tenga, pero yo ahí lo describo, ¿no? O por ejemplo, cuando hago la canción y la grabo en guitarra con mi voz, estoy poniendo ahí la canción con mi voz, con la estructura que yo voy grabando, que es la que le mando al que me ayuda a hacer los arreglos musicales y al cantante, y como que muestro la evolución. Es algo interesante para el que le gustan mucho estos detalles, ¿no? Esa sería lo que tendría más cercano a un box, ¿no? Uau. Então, pessoal, aqui eu perguntei para ele se tem o interesse de lançar alguma coisa tipo um box colecionador, né? Porque tem muito material. Ele falou, olha, com certeza, né? Mais para frente, né? Mas estão tendo os trabalhos. Até ele falou da possibilidade de um box digital com alguns arquivos aqui que ele tem e tal. Bom, eu espero sinceramente que algum selo esteja assistindo isso e considere entrar em contato com o Marcel falando, ó, vamos fazer isso, porque eu gostaria de ter isso aqui no Brasil. Eu gostaria de ter esse material lançado aqui no Brasil também. Quiçá traduzindo em espanhol. Bien, voy a hacer una otra pregunta, que es para preguntar de la escena peruana, vamos a decir así, el público. ¿Cómo es la recepción del público, de los integrantes de la escena? ¿Cómo es Memorias de un Despertar? ¿Cómo se comporta con el público? ¿Cómo atinge el público? Si hay conciertos, cómo son los conciertos, cómo es la recepción del trabajo. Bueno, recién estamos formando la banda, porque lo que yo he hecho es trabajar con músicos de forma separada y de diferentes países, ¿no? Pero la banda la estamos formando recién, ya tenemos bajista, baterista, guitarrista, ya tenemos otro guitarrista que está sumando. Todos los lunes estamos ensayando, de modo que ya tenemos 2 fechas para concierto, una versión acústica y una versión eléctrica. Aún no tenemos el contacto con el público, pero la escena del metal en el Perú no es tan grande como quisiera, o como en o como en Brasil, o como en Chile, o como en Argentina. Lamentablemente es un círculo muy pequeño todavía. E incluso lo poco que conozco de esto es que la música que más se escucha aquí es de death metal, thrash metal, que es más fuerte de lo que yo hago, que lo mío es más melódico power, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar oportunidades, pero a mí me interesa ir con los conciertos y los shows, no tanto a los compañeros metaleros, o sea, sí, a los que les guste esta música, pero yo quiero el que le guste el rock y que le guste el espectáculo y que le guste el cine y que le guste el teatro, porque quiero crear algún show que vaya de alguna manera a emular estos elementos o a trabajar estos elementos. Entonces yo iría incluso a padres con sus hijos, ¿no? Tengo hijos de amigos que han escuchado la música y que les gusta y que los hijos tú los ves moviendo la cabeza y no son metaleros. Entonces, se conectan con la energía de las canciones, así que yo confío en que pueda ir a un mercado un poco más grande, pero tengo que hacer conocido el proyecto y en eso me encuentro hace algún tiempo ya, buscando hacerlo conocido. Sí, y buena música es para todos, siempre. Sí, Exacto. Sí, la música no tiene idioma, la música no tiene fronteras, la música no debería tener etiquetas. Então, aqui, pessoal, o que eu perguntei para ele é sobre, porque sempre foram músicos contratados, não contratados, né, músicos parceiros, né, que faziam participações, e agora está sendo formada a banda mesmo. Eu perguntei se já houve alguma experiência com o público. Ele falou, olha, estamos aqui com 2 datas, ainda não houve a experiência com o público, mas estamos otimistas porque a recepção para o trabalho entre os que ouviram sempre foi boa, né, e realmente, pessoal, música de qualidade... boa música não depende só de metaleiro, né? Que até perguntei sobre a cena metal no Peru. Ele falou, olha, é menor do que Chile, Argentina, Brasil, né? Mas existe, né? E o principal é que la buena música no va a se quedar solamente en Perú. Eso que creo yo. Entonces, Marcelo, llegamos al final del segundo bloco. Voy a pedirte, por gentileza, una segunda música de Memorias de un Despertar, la que quieras. Ok, me gustaría que sea del segundo álbum, que se llama Reclama tu Libertad,
y la canción se llama Soy tu creación. Perfecto. Entonces, Soy tu creación aquí en Trincheras do Rock. Soy tu creación. Soy tu voz en off. Tus temores. Isso aí, pessoal. Estamos aqui com Marcel Verrand, Memórias de um Despertar no Trincheiras do Rock. E agora vamos para o terceiro bloco. É hora do Rajada. Perfecto. Ahora nuestro ping pong. Entonces vamos a las preguntas. Primera, Marcel, ¿escribir o escuchar? Escuchar. Perfecto. De tus trabajos, aquello que hay una conexión más especial. Entre los álbumes creados, pues ahora Reclama tu libertad. Perfecto. Es mi legado. Tu música preferida, aquella música, yo sé que cómo decir para escoger el hijo preferido, que es una pregunta mala, pero una música que hay una conexión especial, no la preferida, una que haga que tengas una conexión especial. Se llama Somos Uno, Perfecto. la canción. Una referencia de tu trabajo, una influencia, vamos a decir así. Yngwie Malmsteen. Épico. Perfecto. Un lugar donde te gustaría de tocar. Wacken, Perfecto. Sí, todos los Rock en Río. metaleros. Perfecto. Una referencia musical de Perú. Nautilus. Perfecto. Bien. Has dicho de las referencias andinas que me gustaron mucho. Entonces, voy a preguntar una cosa. Yo sé que no has terminado aún el trabajo, entonces voy a decir el próximo paso de Memorias de un Despertar. El próximo paso es armar un gran show con la banda en vivo Perfecto. y filmarlo y convertirlo en DVD. Podemos intentar de tener Memorias de un Despertar en Brasil, ¿sí? Y sí, sería maravilloso. Claro que sí. Vamos a quedarnos optimistas para conseguir eso, porque me gustaría verdaderamente. Bueno, vamos a Brasil. Tendrías tú que interpretar a uno de los personajes. Te Perfecto. escuché cantar, así que puedes sin problema hacer una de las voces. Perfecto, yo acepto, acepto. No soy muy buen actor, pero consigo cantar alguna cosa. Claro que sí. Gracias, muchas Claro que gracias. sí. Y bien, llegamos al final. Primero de todo, me gustaría de agradecer por aceptar mi convite. Mi invito porque es verdaderamente para mí un gusto siempre difundir los trabajos de nuestros amigos de esta comunidad latinoamericana que nosotros somos. Es para mí, el metal no hay fronteras. Para mí es siempre un gusto poder mostrar que en los países vecinos hay gente muy competente, muy profesional que hace una música muy buena. Entonces, gracias por ayudarme a mostrar eso a mis compañeros aquí en Brasil. Gracias por dejarme mostrar tu trabajo. Es verdaderamente un honor poder hablar contigo, poder hablar de Memorias de un Despertar. Y todo el tiempo que tenemos ahora es tuyo para que digas lo que quieres. Entonces, es tuyo el tiempo. Pedro, gracias a ti por el tiempo, por la dedicatoria, por el interés, por la disposición, por permitir que Memorias de un Despertar llegue a Brasil. Gracias a ti, esta música puede llegar a más personas y eso para mí no tiene precio. Así que eternamente agradecido contigo. Espero poder conocerte alguna vez en persona. Espero poder viajar a Brasil con el proyecto alguna vez y que puedas acompañarnos en algún concierto. Pero si no es así, cuando vengas a Lima tienes que venir a visitarme y reunirnos. Y quién sabe, nos encontramos también con Yahaziel algún día. Y combinamos los tres países. Pero en verdad, las gracias para ti y mis saludos para todos los oyentes
escuchen este programa, esta entrevista. Felicitaciones por las bandas increíbles que salen de Brasil. Brasil definitivamente es un referente con la música de nivel de exportación que siempre saca. Así que gracias por todo, Pedro. Un gusto enorme conocerte. Y saludos a todos y que arriba siga el heavy metal. Muchas gracias. Pessoal, esse foi o Marcel Verran, Memórias de um Despertar. Um prazer, uma pessoa excelente, uma pessoa muito gentil. E muitas graças outra vez, Marcelo. E a gente se vê aqui no próximo, nas Trincheiras do Rock. Trincheiras do Rock.